Bueno, arrancamos, che. Ya están grabándose, así que la pantalla es toda vuestra y somos todo oídos, che. Muy linda presentación. Bueno, arranquemos. ¿Querés arrancar, Juan? Yo te voy pasando. Dale. Bueno, los tres tópicos, cuatro tópicos que pudimos lograr por lo menos nosotros hablar es porcentaje de alumnos en relación al género, evolución de las carreras a lo largo de la historia, el desertismo y las notas de los alumnos respecto a cada carrera, ¿no? Ujú. Cuatro Cualquier dimensiones cosa, importantes. Sí. cualquier cosa, si hay dudas con el código, lo vemos, porque por ahí acá pusimos los gráficos. Bueno, Hay algunos códigos que están tan buenos para verlo, ya cualquier cosa no tenemos. dale, me parece buenísimo. Estos a rasgos generales, históricamente, fue más o menos el total de alumnos. Si no me equivoco, da casi 32.000 o un poquito más de 32.000. Bueno, ahí se ven los porcentajes: 45,50 sexo femenino y 54,50 el masculino. Una diferencia del casi 9% de a lo largo de las carreras de 6 semestres no evaluamos la de 4 por el tema de desertismo y todo eso. Pásame. Acá meto el bocado con respecto al código del gráfico, que pareciera ser lo más fácil del mundo, pero agregarle los porcentajes de esto adentro con la cantidad entre paréntesis, fue un quilombo. Y digo, ¿cómo no tiene algo más sencillo para hacerlo? La librería o Matplotlib o Seaborn o cualquiera, por ahí si tienen algún dato, vi que César y Nahuel, estuve viendo el video a pesar de que no estuve en la clase, que lo hicieron Renegaron con de lo mismo. una forma similar a lo que hice Sí. yo, que termina siendo un quilombo, o sea, porque vos decís, che, le agrego algo que es un detalle, le suma, queda mejor, pero en definitiva te lleva un montón de tiempo o Sí, porque encontrar ese tenés que hasta código o... medirlo para hacer que quepa, que esté centrado, tenés que medir el ancho que va a tener la etiqueta con cada uno de sus caracteres, que eso es todo un tema. Tiene una algoritmia interna compleja, que en el caso de los chicos veíamos por ahí que no se detuvieron demasiado en desarmar cada línea, sino ir toqueteando hasta que quedó bien, digamos, pero realmente es un Claro, tema. pero es medio quilombo, por ahí que alguien lo consigue, estaría bueno compartirlo eso. ¿Sabes qué sería interesante hacer ahí, Mateo? ¿Qué es lo que normalmente los Sí, programadores hacen? Una vez que logran desarmar esto y entender la lógica, lo encapsulas en una funcioncita. Entonces vos nunca más vas a llamar a punto plot poniéndole entre paréntesis, ya ni me acuerdo cómo era la sintaxis, type igual a py, no. Sino que vas a tener tu claro, propia función. Y tu propia función vos le pasas algunos parámetros más, por ejemplo, cómo y de qué manera va a querer esas etiquetas. Y entonces adentro de tu función después terminas llamando a la otra. Y después te olvidas, simplemente usas la tuya que queda por encima de la otra, ¿viste? sí, Uno va sí, construyendo, eso tal se cual. llama la biblioteca, la propia biblioteca. Todos los programadores, Ujú. que más que menos tenemos nuestra bibliotequita armada. Quienes se dedican profesionalmente a programar, bueno, Agustín podría darnos toda una clase de esto. Debe tener una valijita más que interesante de cosas hechas, porque si no, tiene que estar todos los meses descubriéndole de nuevo el agujero al mate, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, continúe. Bueno, esta fue la evolución temporal, tomamos del 2000 en adelante. Bien. En la comparación del total de inscriptos, cómo se fue proporcionando. Bien. Vemos repuntes muy grandes en lo que fue el comienzo del 2000, lo que fue la temporada 2006-2009. Ujú. Ahí tenemos los repuntes más grandes de cantidad de inscriptos, como fueron bajando, tienen un repunte un poco más diferente quizás en 2019. Ujú. 2000, sí, 2019, disculpe. Ujú. Pero ¿Sabes que qué los podrían porcentajes hacer? No sé si es la compu de Mateo o de Juan. Tócale ahí donde dice ocultar para que no estorbe la. Al lado. Ahí está. Es. Uy, perdón. Perfecto. Perfecto. Claro. Sí, eso muestra la ¿Estamos, Juan? curva total, digamos, de sí, inscripción y la y proporción la por diferencia que género. hay respecto de que siempre, normalmente hubo mucho más porcentaje de varones contra mujeres. Ujú. En la siguiente está lo que es ingreso, bueno, obviamente por edad y por género, pero cómo se mantiene
indiferente de esos mismos, que prevalezca entre el formato entre 18 y 20 años, porque normalmente son recién egresados del secundario o gente que quizás con, no quiero decir carreras frustradas, pero quizás empezaron otra carrera, se arrepintieron y volvieron a comenzar nuevamente. Vos sabés Por que eso siempre está esa siempre tendencia. fue el fuerte el instituto ese, ¿eh? Siempre Claro. fue el fuerte. Fuimos fuertes siempre en segunda opción. Sí, yo creo que Hasta que yo se soy parte hicieron de eso. algunas acciones de marketing específicas de hace unos 6 o 7 años atrás. Si esto lo hubiéramos anualizado, saltaría quizá a la vista. Y avanzamos mucho sobre lo secundario, pero fue consecuencia de una acción específica de marketing, llevada a cabo por una de las dueñas del instituto. Bueno, obviamente, mientras mayor la edad, menor la cantidad de inscriptos, ¿no? Porque uno ya tiene la vida formada por o supuesto, terminó una sí. carrera anteriormente. Sí, La forma capaz que es más parte de un placer educativo, avanzar en edad, que quizá formarse por relación profesional. Yo quiero destacar de esta gráfica una cosa que me parece muy importante, y es que los chicos cortaron en 39 años. Estoy seguro que gráficos, si yo gráfico, todo sigue como hasta los 70, sí. Ya habíamos visto que había uno que ingresó con 72, creo que el dato Claro. mayor, si no me equivoco. Entonces, esto de cortar en Hay la varios parte 60. significativa de un gráfico es fundamental, porque por esta cuestión de Es la que mucha hablamos basura. muchas veces, si uno le pone demasiada información junta en un gráfico, la parte importante se pierde. Así que está muy bien en ese sentido también. Sí, claro, está cortado. Ujú. Vamos. Ah, mira, un scatter. ¿Acá querés comentar, Sí, Juan? no sé si se me clavó a mí la imagen, pero creo que ciclo vida sigue, si no me Sí, equivoco. estamos viendo eso, sí. Sí. A mí se me clavó la imagen, pero tengo acá el celu. Así que lo explico desde acá. Bueno. Bueno, el ciclo de vida observamos las 7 carreras principales. Ujú. Quizás, profe, usted me puede ayudar en qué son esas carreras. La verdad que no sé qué significan siglas. BTA. Igual eso estás describiendo la placa que sigue, me parece, ¿eh? Porque acá la que estamos viendo están todas las carreras. Yo comento esta y después ahí vos con esa. Dale. Así. Acá simplemente es como una descripción nomás de las carreras cuando fueron, o sea, los años que estuvieron inscriptos, digamos, esa sería la definición, y cuando no tuvieron. O sea, es decir, cuando van desapareciendo algunas, que son las que están arriba, en teoría, no tendrían ingresantes en algunos años. Mira bien, qué buen análisis, qué importante. Está muy bien, porque si no uno confunde como que todo fuera actual, y no todo es actual, está muy bien eso. Claro, entonces después yo lo que hago, hacemos ahí con Juan, en algunos análisis cortamos y vemos solo carreras activas. Claro. Esto acá es lo que yo había pasado en el grupo, creo, de una librería que encontré nueva, muy sencilla, que mezcla las pivot tables, las tablas dinámicas de Excel, sí, con otros métodos para generar un cuadro como este con una sola instrucción. Muy sencilla. Una sola instrucción te genera esta información. Sí, ahí lo veo desde acá, así. Hacele un toquecito de zoom, porfa, al browser, así lo leemos mejor. Ahí va. Esta es la instrucción que generó esto. Ajá. Bueno, lo que hace es sobre una columna contar o sumar o el agregado que vos le quieres dar. Y te va calculando el porcentaje, la frecuencia relativa y el porcentaje acumulado. Ajá. ¿Cómo me surgió esto? Te completa la tablita de distribución de frecuencia típica y estándar que te hacen el profe de estadística. Claro, exactamente. Y esta acá yo le pensé, digo, yo le quiero esto como gráfico, entonces pruebo tirarle un gráfico encima de eso, a ver qué hace. Yo pensando en que quería algo que me explique las principales causas de ingreso, digamos, como si fuera un Pareto, que le dicen, ¿no? Quería ver si se cumplía esa regla, más o menos en el instituto, o sea, había unas pocas
carreras que explicaban la mayor cantidad de alumnos. Y ahí se constata, pero clavado Pareto, mira, 20% son todas las otras y los 80% son esas 9 carreras. Claro, una cosa así, ¿no? Está bastante claro que hay algunas carreras que tienen mucha incidencia. Y acá está el código que, bueno, ahí Juan, si quieres comentar lo que estás por decir vos. Me parece que estoy con un poco de delay, no sé si estás en el gráfico, porque yo tenía el otro gráfico primero, por eso estoy con un poco de delay, no hay drama. Ahí estamos viendo lo de Pareto, Sí. la incidencia del 80-20. No, hay, profe, vemos bueno, que eso es históricamente, este es el primer gráfico es histórico, el que muestra cuáles son las carreras con mayor incidencia. Bueno, vemos que es diseño gráfico, recursos humanos, administración, marketing, informática, debe ser administración agropecuaria, esa me imagino, Sí, o administración de empresas, sí. recursos públicos, publicidad y que la verdad... Multimedia. Multimedia, perfecto. Y RRPP es Relaciones Públicas. En este gráfico, chicos, yo no le estaría en principio encontrando mucho sentido la regresión que graficaron arriba. No sé por qué la pusieron o quizás tuvieron en cuenta algo que yo no estoy viendo. Más en la relación con la constancia de la derecha, que es el porcentaje acumulado. Queremos ver cómo va creciendo a medida de las carreras que vamos tomando. Por ejemplo, si nos paramos solo en marketing, sabemos que representa casi un 45%, para casi el 50%. No es una curva de regresión el que han graficado. Igual me la imaginé bastante parecida, porque si mentalmente, ¿no? Si mentalmente calculo los cuadrados de la diferencia entre cada punto de datos y esa línea, y probablemente estemos bastante cerca de cero con la suma de todos los cuadrados. Así que me imagino que, insisto, no tendría ningún sentido hacer una regresión sobre eso, pero tendría una forma parecida. Está bien, lo que vos estás graficando ahí entonces no es la regresión, sino que es un gráfico de doble eje. Claro, ahí lo estoy viendo, Claro. están bien puestos los títulos incluso. Sobre el eje de la derecha dice porcentaje acumulado, y esa es la línea que estamos viendo. Está muy bien. Claro, como dice Juan, te paras en un punto y decís, hacia la izquierda tengo acumulado tanto porcentaje de alumnos. Entiendo. Por eso llega hasta 1, está claro. Después, como... ¿Y eso es de Matplotlib? ¿Directamente superpusieron las dos gráficas sobre un mismo axis? Si es parecido o distinto a la tendencia, ahí entonces copiamos el gráfico, pero haciendo un filtro por los últimos años. Ahí lo pongo... Ahí, a ver si desaparece esto. Bueno, vemos que los colores ahí me quedaron iguales porque yo los fijé por la posición de la barra, pero cambiaron son la distintos. carrera. Y vemos ahí en la primera, teníamos diseño gráfico, recursos humanos, administración. Claro. Lo que antes era recursos humanos ahora es videojuegos. Nos apareció videojuegos ahí como, che, ni estaba y se metió en un nuevo player. El resto van variando un poco. Y si vemos el último año, particularmente, de los que tenemos datos, se aplana un poco y se mete, por ejemplo, inteligencia artificial. Claro. La interesante, nueva, como le quieran decir, pero se cola ahí. Esos son ustedes, literalmente son ustedes. Bueno, claro, ustedes y el grupo que sigue atrás de ustedes. Sí. Mira vos. Bueno, con el tema de la deserción, así, nosotros lo calculamos, acá lo noté bien. Consideramos desertor al alumno que por el tiempo transcurrido desde el ingreso al instituto debería haber alcanzado un semestre que todavía no alcanzó. Sería. Es decir, si ingresó antes de 2017, debería haber llegado al sexto semestre, supongamos. Y si ingresó después, en 2018, debería haber alcanzado el cuarto, y en 2019 por lo menos 2 semestres. Así como a grandes rasgos. De eso estaría hermoso ver el código también, ¿eh? Aunque no sea de gráfica, estaría muy lindo ver el código de eso, digo. Ahí lo vemos.
Lo tengo acá arriba. Más abajo, me parece que más abajo. Acá. Ahí está. Esto fue bastante casero, seguro hay más fácil la forma de hacerlo, pero fue como salió. Seteé una columna nueva en cero y le dije, che, tengo estas condiciones y de una ponémela, o sea, si se cumplen, poneme 0 y si no, que me ponga 1, que es despertar. Entonces lo iba elaborando dentro de la columna y acá me quedó el resultado. Y ahí en ese código que se ve solamente están los dos últimos años que fuiste agregando más o cómo. No, como lo de los últimos años. ¿Con Claro, esto? es lo que estoy viendo que cuando es 2019, que el cuatrimestre sea menor o igual a 4. Es que es la diferencia del plan con el máximo cuatrimestre. Y acá engloba todos los otros. Sería. Ajá. O no, ahora me lo estoy planteando. Ah, ahí te estoy entendiendo, claro. Está bien, son las dos reglas de excepción. O sea, si el tipo entró hasta el 19, en el 19 Exacto. no esperemos que la diferencia sea de 0, digamos, una diferencia de 4 estaría bien. Y si entró en el 2018, una diferencia de 2 estaría bien. Exacto. Correcto, está perfecto. Es como Está para no... muy bien pensado eso. Está fabulosamente bien. Profe, ¿se me escucha Sí, te ahora? escucho, te escucho. Ah, está. No, estoy con el programa de Wi-Fi y me estoy moviendo la pieza, Ujú, pero interrumpí. No puedo, no puedo interrumpir. claro. Con la mano. Es Sí, era como fabuloso para eso, me parece realmente fabuloso, ¿eh? Bueno, me alegro. Porque está Eh, simplísimo aparte, Mateo, Juan, los dos. Está muy simple como lo han planteado. Y me gustaría mucho que si alguno de sus compañeros está teniendo algún problema para interpretar estas instrucciones en pandas, o ustedes se les pueden aclarar porque, bueno, ni siquiera si es panda, sí, en panda hay un data frame ahí. Claro. Fíjense que está brillante lo que los chicos hacen. Con esto nos enredamos mucho. Yo me acuerdo cuando empezamos a conversar esta cuestión con Luis, que fue el primero que planteó esta cuestión relativa a, entre comillas, y siempre hago la salvedad, intuirle la probable condición de desertor a un alumno, sin que tengamos certeza al respecto. eh, Surgía de algunos cálculos sobre columnas que él hacía en esa hoja de Excel tan grande que tenía. Y son cálculos que por ahí a mí me costaba poner en palabras también. Y ya que lo estoy viendo con una simpleza planteado, puesto en castellano, ya no les quiero quitar la palabra, díganlo, exprésenlo ustedes, díganlo en castellano esto. no, Dice no, que si de 2019, perdón, Mateo, perdón, sí, que repito vos, te explico tranquilo. Déjame de vuelta. lo que Dice decía que, era que, o sea, vengo de la misma escuela de Luis, del Excel, entonces agarré por ahí. Arranqué ahí y me puse como a ver, che, ¿qué son los cálculos que debería hacer? Que en Excel es como más paso a paso. Ujú, Y después hice la traducción acá, ujú. digamos, como que iba pasito a paso. Entonces, por eso seteé primero en 0 y dije, che, después los dejo los otros en 0 y el que no me lo cumple le pongo la otra. Es como muy una función sí, digamos, de Excel. Claro. Y todo eso poniéndolo en el método select que tienen ahí, al que le pasan, fíjense la naturaleza del dato que le pasan una lista donde cada lista resulta ser una serie booleana. ¿Se dan cuenta de eso? Digo, para tener en cuenta la sintaxis. Esa variable conditions que ellos crearon es una lista. El tipo de dato de eso es una lista. Que específicamente esta lista tiene 3 elementos. Cada uno de esos 3 elementos es una serie booleana. ¿Sí? Y en función del valor que tenga cada posición de esa serie booleana, es lo que va a devolver si el dato del segundo o del tercer parámetro de esa función. Y eso es lo que finalmente le asignan a esa columna desertor que inicialmente habían seteado en 0.
que insisto, podrían, incluso te digo más, si no lo hubieran seteado en cero y cambiaban la condición por un menor igual, en la primera de las tres condiciones le iba a dar lo mismo también. Y no se arregla. Claro. ¿Mm? ¿Se comprende la lógica de lo que han planteado ahí los chicos? Entonces el tipo dice, bueno, si la diferencia entre el máximo cuatrimestre posible de esa carrera y lo que el tipo tiene es menor o igual que 4, o sea que le están faltando 4 años o menos que 4 años para llegar al final. Habiendo ingresado en el 2019, al tipo lo tengo que considerar recontractivo. Lo mismo que si ingresan en el 2018 le están faltando 2 semestres, 2 cuatrimestres por cursar o menos que 2, es recontractivo, no es desertor de ningún modo. Y por otro lado, también serán activos todos los anteriores, el 2019 y el 2018, cuando esa diferencia sea 0. Cuando no fue 0, él dice, bueno, este tipo es un presunto desertor. Que insisto, y ahí viene una cosa que Luis había hecho muy linda, que era la de ponerle, agregarle a esto una variable de ajuste, una variable de tolerancia, no sé cómo fue el nombre que le había dado Luisito, una variable que te permite decir, bueno, para esto dale un margen de un cuatrimestre de gracia, por ejemplo. ¿Viste? Acá está muy taxativo, está sumamente taxativo. De todas formas, lo que esa variable haría es modificar un poquito las proporciones, pero la forma de la gráfica resultante va a ser la misma, o muy parecida. Está brillante eso, me pareció buenísimo ese. Menos mal que te hice mostrar ese pedazo de código. ¿Querés, Juan, comentar esto? Sí, bueno, esa es la diferencia en géneros y por año perdón, de géneros no, de años y de lo que desertaron y se quedaron por año. Ahí podemos ver, por ejemplo, de que en el año 2006, 2007, 2008, por más que sean los picos de inscriptos, mucha gente abandonó. Es lo que nosotros hablamos con Mateo, encontramos el detalle que no sabemos si en esa época se habrá hecho un mal conteo de alumnos, en el sentido de que quizás solo quien hizo el cursillo o solo quien se interesó en la carrera lo anotaron como alumnos por el gran pico. No sé si usted, profe, ya estaba en esa época en el instituto trabajando. Yo en el instituto estoy desde que dábamos clase de COBOL en computadoras que ni siquiera tenían disco duro, así que imagínate. En el Flash tenían. Sí, DOS, no existía ni el Windows, así que imagínate. Estoy viejísimamente viejo ahí. No sé si ese pico, esa curva grande que da, que en realidad sería para mi gusto, del 2005 al 2010, si es por algo en particular, si habrá sido un error administrativo, nosotros no lo encontramos, o capaz que sí. No le noto muy distinto al resto de los datos, Me Claro, parece que más bien habría un error en el 2001. 2001 y 2002 no son creíbles. Ah, mire. Porque, por ejemplo, en el 2001 fue el año con mayor igualdad en cuanto a desertores y gente lo cual es absurdo. Es más, me temo, estoy prácticamente convencido de lo que te voy a decir, que eso tiene que deberse a un error no deseado en los datos, consecuencia del proceso de migración de los datos. Porque cuando nosotros hicimos la migración de los datos, tuvo que pasar cientos de miles de datos que estaban almacenados justamente en un sistema hecho en COBOL, meterlo a SQL Server. Y resulta que teníamos incompatibilidad e inconsistencias en las fechas por todos lados, pero por todos lados. Así que hubo que prepearle la fecha a un montón de gente, y eso puede haber hecho que un montón de inscripciones que eran anteriores queden reflejadas como que han sido inscripciones del año 2000, que fue cuando entró en producción el sistema nuevo. Y obviamente el tipo que vos lo tenés inscrito en el 2000 lo va a ver su impacto en el 2001. ¿Te das cuenta? Así que de este gráfico habría que olvidar los primeros 3 grupos de columnas, digamos. Este gráfico es creíble del 2003 en adelante. Claro. Lo cual, si esto vos se los mostrás a las autoridades de educación o a otras instituciones, solamente vas a producir un estallido de ira, consecuencia de la profunda envidia que estas cifras generan, muy a diferencia de lo que es la expectativa, el ego del tipo que nada sabe de educación superior, tener un nivel de deserción de esta índole es el sueño del pibe. En las instituciones de nivel superior en general, la deserción alcanza el 80%. Así que, justo yo se los he comentado en otras oportunidades.
Cuando fue época de vaca flaca y hubo que ajustar el cinto, se ajustó por todos lados, sacrificamos cabezas en todos los departamentos que hacen a la tarea administrativa del instituto, o sea, todo lo que no sea áulico, digamos así. Y una cosa que todos veíamos con cierta, ¿cómo decirte? Todos decíamos, no me alcanza la gente para hacer esto y seguimos manteniendo la psicopedagoga. Seguimos manteniendo el NOA. A ver, si al fin y al cabo el tipo que va a estudiar y que no va a dejar lo mismo. Y siempre decía, nuestro jefe, nuestro rector, nuestro mentor además, el tipo decía, educar implica hacer las cosas con calidad. Y tener el equipo que tenemos es tener calidad en lo que hacemos. Y yo pienso que esa ha sido una visión de él realmente importante porque no serían explicables estos porcentajes de otro modo, ¿eh? Que no es solo el DOA, ojo, no quiero poner todo el mérito en manos solamente de un grupo de personas, porque acá, además del DOA, está toda la mística que se imbuye a los docentes en cada una de las reuniones que hay, todo el trabajo que hacen los directores de carrera, en fin, soy sincero, tratamos de todos a poner nuestro granito de arena y hacer las cosas del mejor modo posible para que nuestros alumnos se sientan a gusto. Pero sin duda apostar a la calidad y a la contención en lo que hacemos es lo que nos ha permitido a lo largo del tiempo sostener estos niveles que no son creíbles para cualquier otra institución. Lo creíble, lo más razonable para una institución promedio es lo que acá se ve nada más que en el año 2017. Eso quería destacar mismo porque no se ve un porcentaje ni siquiera del 50% de deserción. Quizá el 2008, 2007 se vea un pico más grande, también puede ser por el tamaño, ¿no? En comparación una a la otra. Pero la verdad que se ve una deserción muy pequeña. Si usted dice que hay 80% en otras instituciones. Sí, fácilmente. O sea, de los que ingresan respecto a lo que se reciben, que se recibe el 20% ya es demasiado, too much. Bueno, excelente, muy buena análisis. Este, profe, quizás una de las gráficas, a mi gusto, más interesantes, es lo que vemos en la comparación de carreras activas, ¿no? Las que están al día de hoy en el instituto, la permanencia y la deserción. En cuanto las gráficas de lo que son de la barra verde hacia abajo, hay un porcentaje más alto de deserción, y de la gráfica verde hacia arriba hay un porcentaje más alto de permanencia. Quizás incluso un poco en el que ahora tenemos 3D, inteligencia artificial y robótica, que son carreras bastante nuevas, por lo que obviamente en la IA no tenemos ningún desertor, ya lo tenemos, pero no está, no está replicado en los datos. Vemos que hay carreras como logística, que es la que más sufre por sobra la deserción, y carreras que quizás como higiene y seguridad, que no conozco cuánto tiene, o diseño gráfico, siendo una de las principales, mantiene casi el mismo nivel de desertones como permanencia a lo largo de la historia. Alevoso. Claro. Alevoso, lo de esas dos carreras es alevoso. Sí. Y ya te digo, robótica, 3D, inteligencia artificial, directamente habría que excluirlas de este gráfico, porque siendo tan nuevas como son, todavía no tenés datos, no se te reflejaría en los datos. Claro. No tenés forma de verlo en un gráfico, ¿te das cuenta? Es decir, en inteligencia artificial, no podés tener otro número distinto que ese si la carrera empieza en el 2019 y vos no tenés datos de inscripciones sobre el 2020, o sea que claramente el tipo que estuvo en el 2019 no puede no estar en el 2020 porque vos el 2020 no lo estás teniendo como dato. Claramente. Y 3D y robótica tienen un semestre más atrás que ustedes, nada más, por eso es no que... es mucho. Claro. ¿Quieres continuar vos, Mateo? Bueno, nada, acá lo hice como de ejercicio después de que lo hicieron los chicos, como para probarlo y afinar el código un poco. Y pensando en que quería explicar un poco por si había algo en el tema de las notas que influyera en la deserción. Esa era como la hipótesis, ver si había algo. O eran otras causas. Nada, ahí veo las notas del promedio del instituto de los alumnos. No le doy demasiado. Hay que decir que esos son notas de calificaciones parciales, ¿eh? Pues yo no les pasé las notas de finales a ustedes. Sí, no, parciales.
En la nota de finales eso baja un poquito. La nota según el semestre que está cursando y según si es hombre o mujer. Vemos, se ve acá que las mujeres tienen un poquito mejor rendimiento, en general, que se mantiene más o menos la tendencia entre los primeros parciales y los segundos parciales, que los trabajos prácticos tienen nota más alta en general. Podríamos aseverar que en general el que va a un recuperatorio lo aprueba. Sí, en realidad, digamos, ojo con eso, ¿no? Porque esa gráfica no te deja sacar esa lectura, Mateo. Permiso, hay que te corrija eso, ¿no? Porque esa gráfica está mostrándote la nota promedio. Que la nota promedio sea cerca de 6 en un recuperatorio, no significa que todo el mundo la aprobó, porque a lo mejor lo que ocurre en ese recuperatorio es que te aprobaron 2 tipos con 10, que fueron los negros que faltaron al examen porque justo no pudo rendir, el motivo que sea, y los otros 3 se sacaron un bruto 1, ¿no? Y te va a dar 6 de promedio. Para sacar esa conclusión, vos tendrías que en vez de eso haber hecho una gráfica de violín. ¿Sabe cuál es la diferencia, profe? Que me parece que sí aporta algo este grado. Bueno, no es que No sea digo que no mejor aporte, digo que la diferente, lectura es incorrecta, diciendo que casi todo el mundo aprueba el recuperatorio. pero, profe, lo tenemos más alto del 4. Si estuviera más cerca del 4, eso es lo que nosotros nos llevaría a decir que poca gente aprueba. No, porque Aparte, no, pero pasa otra cosa ahí. En el recuperatorio, lo normal de un recuperatorio es que vos tengas las notas más polarizadas que en los parciales, Juan. El tipo que te aprueba un recuperatorio probablemente te lo aprueba con una... Es más probable que te lo apruebe con una nota alta que con una nota baja. Por eso digo, la lectura no es correcta. ¿Para qué? Para sostener esa lectura que dijo recién Mateo, en vez de esto hay que hacer una gráfica de violín. ¿Te das cuenta? Donde vos podés ver la distribución de la frecuencia. Porque ese 6 o casi 6 que muestra en la barra colorada es la media. No te está diciendo este gráfico cuál es el desvío que tiene esa media. ¿Me explico lo que te digo? Es decir, si vos le mirás, si vos sacas el desvío estándar de esa columna, de la columna recuperatoria, vas a ver que tiene un desvío estándar alevosamente más alto que las otras 3. Porque es lo razonable como nota de recuperatorio. Piénsenlo al revés. Uno de ustedes que por un motivo no pudo rendir porque se enfermó, pero sabe bien la materia, se va a sacar un 10 en el recuperatorio, que encima, por ser recuperatorio, tiene un poquito la característica, yo no sé si debería decirlo, pero solemos apretar un poco menos las tuercas los profes en el recuperatorio que en los parciales. ¿Te das cuenta? Entonces un tipo que tuvo todo el semestre para aprender la materia, vos toma un parcial mientras el tipo está aprendiendo. En cambio, el recuperatorio es cuando ya terminó de aprender. Encima exigís un poco menos y el guaso rinde porque no pudo rendir en su momento, por el motivo que fuera, y lo más seguro es que tiene una nota muy buena. Es más raro encontrar un 4, un 5 en un recuperatorio que encontrarlo en un parcial. Ni hablar, profe, que la tercera nota es el práctico. Sí, se te va a dar alto porque siempre los prácticos, lo que no hace uno, lo hace el amigo. Mientras uno se va mate y compra criollo, lo hace el amigo. Sí, eso lo sabemos. Sí. Sería muy interesante ver una gráfica de histogramas sobre esto, de distribución de frecuencia, perdón, no de histograma. Sí, o una torta directamente, che, los que aprueban o los que no aprueban, a ver si es, Claro, si es alto el o las porcentaje. notas. Si vos pones las notas, ¿viste? O pones el eje horizontal las notas del 0 al 10, digamos, y en el eje vertical la frecuencia, la cantidad, lo que quieras, porcentaje, número, cabeza, lo que vos quieras. Y vas a notar que lo que normalmente tiene forma de gaussiana, tendencia hacia la derecha, en los recuperatorios es una distribución bimodal. Después de experimento, nomás metale los garfios ahí, fíjense, hace la gráfica que les digo, van a notar que es muy típico eso. Que si en una materia o otra no se observa, tiende a ser una tendencia cuando pones grandes números, digamos. Buenísimo, me alegro un montón que lo hayan planteado y que hayamos podido hacer este comentario. Porque de alguna manera esto también refuerza lo que decíamos desde el principio en estas actividades, que es importante hacer este ping-pong o este ida y vuelta, digamos, con el experto en el tema. Que vendría a ser yo. Vaya título, che, que me estoy robando. Bueno, ahora como que nos metimos un poco
y solamente filtramos por los desertores. Ah, mira, a ver si bajan un poco Entonces las vimos que cifras. no cambiaba demasiado. Qué sorpresa eso, ¿no? ¿Cómo? Claro, entonces yo acá en la explicación del gráfico lo planteamos más como una pregunta Claro. de que no estaban tan malas notas y de que quizás las razones eran otras y bueno, habrá que indagarlas, digamos, Sí. pero por ahí, por lo Brillante, económico, brillante, por otro- brillante. Mira, me tendría que parar y aplaudirlos de pie. Porque realmente eso es generar inteligencia. Cuando vos encontrás una cierta información que te deja con la necesidad de averiguar más, porque acá encontré algo que me llama mucho la atención. Y de hecho es un dato que si lo constatan, lo cruzan por diferentes vías, se van a encontrar con esto. A mí me genera una enorme sorpresa esto. Que si pienso un poco, me pongo reflexivo hacia atrás, la verdad es que yo le vengo escuchando el DOA, la explicación sobre los desertores desde hace 20 años. Y confieso, nunca les creí. Y este gráfico me hace creerles. Me hace creerles. Ellos siempre han puesto como quinta categoría de deserción en la académica. Era prácticamente despreciable el nivel de deserciones basados en motivos académicos. Tipo, y no entiendo la carrera, no logro pasar las materias, me la estoy llevando toda, encontré que esto no me gusta, y cada vez más. Profe, yo creo que para hacer, El no me gusta ya yo creo sería que para otra hacer, categoría, que es normalmente es la primera o segunda de las categorías, que es la vocacional. La primera siempre ha sido históricamente, yo le estoy dando información, pero porque da para la charla, digamos, no porque ustedes lo puedan indagar a esto. Ya que estamos hablando del tema, para que no quede con el signo de pregunta que pusieron ahí. La primera causa de deserción que históricamente siempre hemos tenido es la laboral. Es la laboral. Que no es económica, es laboral. Y la económica siempre estaba más o menos cuarta. Y en los últimos tiempos, con la crisis y la recesión, subió a tercera causa. A tercera causa. profe, yo creo que para tomar esto como válido, viendo que también hay un gran porcentaje de exámenes recuperatorios, me parece que habría que evaluar con la nota de finales, Pero para poder tomar escúchame una una vista cosa, gorda de Juan, esto. para un cachito ahí, porque quisiera justo, está bien lo que voy a decir, ¿eh? Habría que ver el final, es cierto. Pero quiero ahí tomar una frase, una parte de tu frase. Vos dijiste que hay una gran cantidad de recuperatorios. No estarás infiriendo eso de estos gráficos, ¿no? Porque estos gráficos no te están No, no, mostrando cantidad de notas de gente. no, ya sé. A lo que voy yo, profe, es que quizás al estar tomando una cantidad de recuperatorios, la gente va al final, a eso voy yo. Entonces quizás ahí hay que valorar la deserción por finales. Quizás si siempre se ve una tendencia de desaprobados por final, quizás ahí está también el punto de deserción del alumno. No, es que ya te digo, es lo que evalúan los tipos del DOA. Y dicen, no, ese no es el Claro, motivo. claro. Porque además los tipos hasta indagan eso, hacen casuística, por supuesto. Son todas estadísticas, no son poblacionales, ¿no? Quiero aclarar eso, porque sería imposible. Necesitaríamos un aparato más grande que el INDEC funcionando adentro del DOA para hacer todo poblacional. Pero siempre es muestral. Entonces, indagan incluso sobre los bochados. Tienen un seguimiento específico que se llama seguimiento por desempeño, que lo hacen sobre la gente que no le ha ido muy bien. Entonces, en general recogen en ese seguimiento algunas apreciaciones o algunas sensaciones del alumno respecto de la calidad de lo que recibió y a qué atribuye su fracaso. Y en todos los casos, o mejor dicho, en prácticamente todos los casos, siempre hay un mea culpa completo por parte del alumno. Dice, sí, no estudié. Tuve mucho trabajo, me colgué, qué sé yo, me puse novio, me fui de viaje. Jamás culpan al instituto, institucionalmente, digamos, ni a los docentes en forma particular. Insisto, es muestral. Y hay casos que sí, obviamente que hay casos que dicen, sí, me fue mal este semestre porque tuve dos profesores que han sido dos puntos suspensivos y por supuesto que se prenden 400 alertas rojas cuando hay una frase de ese tipo. Y se investiga, no se da crédito inmediato, pero se investiga. Pero en general
Nunca leemos frases como esa en esas encuestas. En general, no, siempre atribuyen a lo propio. ¿Quieres, Juan, comentarle vos el último? Queda la última diapositiva, que es la nota promedio por carrera activa. Acá vamos a ver, profe, de las 20 carreras, si no me equivoco, son 20 carreras activas, el promedio que mantienen todas. Vemos que es administración agropecuaria, ¿será, profe? ¿AR? No, la verdad es que no sé qué es AR. Después tenemos y bueno, inteligencia artificial en el cuarto puesto, la verdad que no tan mal. Va a ser primera carrera. Y vemos cómo va evolucionando. Sí, los venimos mimando demasiado, me parece. Nos está temblando el pulso para ajustarle las clavijas. ¿Me estás dando alguna idea, che, con esto? Están quejando los locos de la logística de nosotros. Bueno, vos sabés que eso tiene mucho que ver también con el nivel de exigencia que cada director imbuye a sus docentes. Claro. En logística en particular, que es una carrera difícil, porque además hay que decirlo, es una carrera difícil, es una carrera de alta exigencia, porque el tipo que la dirigió durante muchísimos años es una eminencia de la logística a nivel nacional, se llama Oscar Mateos. Y un tipo que era muy exigente. Pero bueno, en general no están tan disímiles, o sea, quiere decir que el criterio institucional o la mirada institucional sobre el proceso de evaluación, si uno considera que la probabilidad de que haya una distribución de coeficientes intelectuales en las diferentes carreras más o menos uniforme es alta, y yo supongo que sí, tengo que partir de ese supuesto. Uno no puede partir del presupuesto de decir, no, acá todos los burros estudian tal y todos los picantes estudian tal otra, evidentemente no es así. Sería esperable encontrar, si no hubiera una bajada de línea y un criterio institucional muy sólidamente establecido y muy trabajado con los docentes, sería esperable que diferentes carreras tuvieran niveles muy disímiles de nota promedio. Me sorprenden tan gratamente muchas de las cosas que han mostrado. Para bien, gracias a Dios que para bien. Sí, la verdad que sí. O sea, como proceso de autoevaluación, yo lo estoy mirando, a mí me toca mirar estas cosas desde un doble punto de vista. Por un lado, el trabajo hecho por ustedes, digamos, la maestría de ir dominando estas herramientas que hemos estado trabajando y poniendo todo esto en obra y en un resultado final, es una cosa que obviamente me produce mucha felicidad. Pero además que los números y los resultados sean los que han mostrado, me alegran más también. Sí, está muy bien. Bueno, brillante, ¿eh? Felicitaciones. No sé si había alguna otra cosita de código que vos querías comentar, Mateo, además de la que te pedí que te detuvieras. No. No sé si usted quiere ver algo más, profe, de código. No, la verdad que está fabulantástico. Sí, compartirlo porque creo que hay mucha tela para cortar. Vamos a subir el RAR, profe, con el PowerPoint por si acaso, que está más explícito. Bueno. Y también el archivo de Jupyter. Sobresaliente. Muchas gracias, profe. Felicitaciones. Bárbaro. Bueno, querido, vámonos más. Cuéntenos un poquito, a ver, Fede y Avi, con qué nos... Yo voy a compartir pantalla y Avi va a empezar a hablar. Buenísimo, dale. Primero las damas, dicen. Ay, que no sé si puedo. Acuérdate que hay que hacerle clic ahí a la imagen de la pantalla grande que sale. Si se ve algo. Se ve razonablemente bien. Por lo menos yo lo leo. No sé si quizás si le pudieras hacer una pizca de zoom, un nivel más de zoom nada más, le ayudaría. No sabes que creo que no se puede. Ah, porque pensé que estabas en un browser. No, vos estás en el Visual Studio. No importa. Se lee bien. No te preocupes, Fede. Se lee bien. Bueno, igual hicimos los gráficos medio grandes así también. Bueno. Bueno, les cuento. Como para empezar, en realidad nuestra idea fue, si bien fuimos haciendo un poquito más de lo mismo al principio, de lo que la mayoría ya ha hecho en cuanto a
mostrar un poquito de el análisis de datos, de decir, por ejemplo, bueno, cuántos ingresantes tuvimos por año, cuántos ingresantes por carrera. Después dijimos, bueno, vamos a ir analizando también un poquito en total, llevarlo desde lo global a desglosarlo un poco. En el gráfico que sigue, lo que podamos ver, dijimos, bueno, vamos a ver en porcentajes en cuanto al sexo, si viene medianamente parejo. Acá lo que hicimos fue el total, ¿no? Dar un porcentaje desde el 2000 al 2019, todos los datos. Bueno, y vemos que más o menos sí es parejo, 55% contra 45%. Y dijimos, bueno, ahora vamos a ver por año, si lo podemos desglosar un poquito más, a ver cómo se ven estos datos. Entonces acá hicimos por sexo y por año la cantidad de ingresantes. Bueno, Claro, y sí, después... se sigue viendo como que no hay una tendencia que uno vaya a superar a otro ampliamente, sino que siempre va parejito. Y después dijimos, bueno, ahora veamos un poquito más por carrera, por sexo y por carrera, y lo ordenamos por el sexo femenino en este caso. Así que bueno, era como para ir viendo un poco la tendencia de las cantidades por sexo primero. Entonces dijimos, bueno, por año, después por sexo, en cuanto al sexo por año, después sexo por carrera. Bien, después Esto es un gráfico de barras apiladas, en donde está el 100%, digamos, o sea, Sí, acá proporcional. claro, es proporcional, porque si hay carreras que tienen pocos alumnos, bueno, no importa, vamos a ver la proporción de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en esa carrera. Claro. Y se puede comparar con las otras carreras, digamos. Por ejemplo, recursos humanos se ve mucho que hay más mujeres que hombres, y en las otras, en las más informática, hay más hombres que mujeres. Claro, y logística. Sí. Independientemente de que en una oportunidad nos dijo, profe, que por ahí, si no hacíamos como un análisis más profundo en cuanto a, o sea, entendemos que lo que estamos mostrando ahí es algo genérico, que yo no puedo decir que recursos humanos siempre tiene más, si no muestro quizás cómo fue el año a año, sería lo ideal, pero la idea era mostrar a grandes rasgos la proporcionalidad sobre todo de las carreras más elegidas según el sexo. Sí, y que entre paréntesis te digo que no vas a notar diferencia año a año, ¿eh? Mira, hay muy pocas carreras que se hayan especializado hacia uno u otro sexo. Informática justamente es una de ellas, pero fue un proceso paulatino que llevó 20 años, ¿no? Claro. En general son así, cada carrera tiene como su preferencia, digamos. Claro, me refiero a que quizás, por ejemplo, si hubiéramos querido, o sea, si la propuesta por nuestra parte hubiera sido ahondar más en cuanto a la elección por sexo, quizás podríamos haber desglosado año a año para ver si creció, si decreció, y en base a eso se puede decir, bueno, en este año que fue el boom de recursos humanos para, no sé, para hombres, porque siempre fue por mujeres, pero este año, que fue el año que más eligieron hombres, ¿por qué fue? ¿Qué Claro. técnicas se usaron? ¿Qué fue lo que Claro. hizo que este año eligieran más los hombres? Pero decidimos quizás encaminarnos por otro lado, pero mostrar una proporcionalidad de lo que nosotros fuimos analizando de los datos. Claro, Por y un eso poco hasta acá genérico. Con respecto a este gráfico, como vemos que vienen parejitos los dos todo el tiempo, entonces es como que no se nota una tendencia de decir, bueno, andemos en este sentido porque, wow, mira, creció mucho más el ingreso de cierto sexo. Claro, claro. Entonces, en el análisis por carrera queda como claro que también, si más o menos interpretar los dos gráficos a la vez, como que te das cuenta que sí, mantiene más o menos parejo sus preferencias también. Ahí estoy viendo un recurso de programación de Python que usaron, que yo no sé si lo han profundizado en laboratorio, no sé cómo se llama la materia de programación, ¿cómo se llama la materia donde aprenden Python propiamente dicho? Y en este momento no lo estamos teniendo, fue el año pasado tuvimos programación. Eso, Claro, cuando programación vimos 1 y 2. fue
¿cómo se llama? Computación científica. Panda sí, lo sé que fue como bastante, digamos, amplio en su contenido, quizá faltó un poco de profundidad, que es lo que hemos trabajado al principio de este semestre nosotros. Sí, Pero me refería a programación en Python en general, programación 1, programación 2, ¿qué nombres tienes, Teresa? sí, programación 1 tuvimos el año pasado. ¿Solo una de Python tuvieron? Sí, Claro, poquito. Porque hay un recurso que ahí están usando, justo donde tiene el cursor puesto ahí el Fede, que son las funciones lambda. Que es una manera un poco extraña de programar una cosa muy particular de Panda, digamos, ¿no? De Panda, entiende, de Python, que te deja definir una función en un solo renglón y embeberla dentro de una llamada otra cosa. sí, pero esto lo hemos usado de código que copiamos de internet. Claro. Sí, no, está muy bien. Y es la Ah, manera de aprender. Es un recurso de programación bastante particular, digamos. Yo creo que ahí Python le ha tomado prestada la idea a algunos lenguajes declarativos fuertes como Haskell y ese tipo de cosas. Porque es C una cosa Sharp lo tiene, rara. profe. ¿Ah? C Sharp lo tiene. C# también tiene funciones lambda, mira. Sí, Claro, sí. que son como cosas bien, bien propias de la orientación a objetos a extremo, digamos, ¿no? Llegando a un extremo. Es una cosa interesante porque hay veces que es la manera como de encapsular un cacho de código adentro de otra cosa sin tener que ir y crearte una funcioncita nada más que para que haga esa pavada, digamos, ¿no? Está interesante nombrarlo. Claro. Ahí lo que Es como una hacemos es función que no tiene nombre. La función lambda es una función que no tiene nombre y que solo se puede llamar ahí. Y se resuelve en un renglón. bien. Bueno, Bueno, como un comentario nomás. Siga. de 10. Espere, voy a hacer un pequeño paréntesis porque arrancamos mal. Bueno. La idea, la idea era comentarles un poco, antes de empezar a mostrar los gráficos, que nosotros en el análisis de los datos que hicimos, lo que elegimos fue trabajar específicamente con la parte de la deserción y el tema de los cuatrimestres, ¿sí? Hasta qué cuatrimestres, digamos, ver si se quiere un promedio de hasta qué cuatrimestres llegan, normalmente por carrera o por años, los ingresantes. Eso lo vamos a mostrar, después lo explicamos en profundidad, pero la idea era explicarles que ese fue el objetivo que nosotros nos fijamos, es decir, bueno, de todo lo que se puede hacer con esta información, ¿sobre qué vamos a ahondar? Bueno, elegimos hacerlo sobre desertantes y sobre la cantidad de cuatrimestres a la que llegan los ingresantes, digamos, los chicos. Así que, bueno, al principio era simplemente como para ir mostrando un poquito de qué datos se tiene y sobre la mesa todos esos datos, empezamos con el análisis de la temática que nosotros elegimos en este caso. Así que ahí, bueno, ya entramos un poquito, esto lo va a explicar Fede. Bueno, en este gráfico lo que tienen simplemente es la cantidad de ingresantes por año, pero ahora hay una línea, una curva por cada carrera, ¿no? Porque nosotros teníamos una curva general que era muy notoria, que Un era poco esta, esa que todos lo gráfica de presentaron, líneas, casi todos los grupos lo Fede, presentaron. es análoga al gráfico de áreas Sí. apiladas que habían presentado Agustín y Nahuel el encuentro pasado. Claro, nada más que acá no las apilamos porque capaz que, bueno, nada, es una forma distinta de representar la información. Además, esto no está por proporciones, sino son datos bien en bruto, ¿no? O sea, la cantidad de ingresantes que hubo, la mayoría de ingresantes fueron en la carrera esta de recursos humanos, en el año cerca del 2007 y 2008. Ves que ahí es como que está el pico más alto, pero son más que nada esa carrera y la de turismo. Y todas las otras, más o menos, también tienen ahí una subidita, pero va bastante parejito después. ¿No? No se notan grandes picos ni grandes bajadas. Si se nota, por ejemplo, esta amarilla. Bueno, podés hacer un análisis por cada carrera que a vos te llame la atención, decir, che, mira, ¿por qué creció tanto los ingresos en este año? ¿O por qué decayeron tanto?
este diseño gráfico, ¿ves? Tiene un pico medio raro, distinto al de los otros. Sí, sí. Bueno, eso era más o menos para andar carrera por carrera, para analizar si encontrábamos algo raro o si se puede también, o sea, tomar referencia con otras variables que no estamos tomando nosotros ahora, que no tenemos, pero que se podrían investigar en base a si te interesó algo de esto, digamos. Ujú. Y acá, bueno, acá es como nosotros definimos los desertantes. A ver, esa parte me interesa mucho. Voy a explicar un poco el código porque yo lo hice así todo en una sola, como una sola ecuación. Ajá. Así que bueno, espero que se entienda. Lo primero que hicimos fue definir una nueva columna que es la diferencia de cuatrimestres. Ah, mira, igual que los chicos la- recién. Claro, la cantidad de cuatrimestres que tiene el plan menos la cantidad de cuatrimestres que cursó cada chico. Claro. Entonces ahí vos sacas, ¿no? La primera condición. Que si es Ujú. diferente de 0, o sea, Ujú. si es 0 es porque no es desertante. Claro. Ahora, si es mayor a 0, hay que ver si realmente es desertante, porque puede suceder de que, como nosotros en inteligencia artificial ingresamos en el 2019, Ujú. y claro, capaz que la carrera es un plan de 6 cuatrimestres, pero todavía no se terminó, estamos en curso. Claro. Entonces la condición que sigue es que la diferencia de mayor a 0 y que además, bueno, contamos los años, decimos, esta división entera dice cuántos años cursó el chico. Ujú. O sea, si yo cursé un año, son 2 cuatrimestres, por eso lo divido en 2. Un Ujú. año más el año de ingreso tiene que dar menor al 2019. Porque Ujú. si yo curso un año y estoy en el 2019, entonces no estoy desertando, estoy cursando todavía. Claro. ¿Bien? Esa fue la ecuación que nosotros hicimos. Claro. Está muy bien. Está Y muy acá bien. vamos a hacer más o menos una lista como para ver los datos de una condición. Sí. ¿Qué vas a Ahí hay decir? ¿Qué vas a una preguntar vos? cuestión, Fede, que sería interesante darle una vuelta de rosca. Digo, lo menciono para que quede como en el comentario y en las lecturas que uno va haciendo sobre los datos. Así como nuestra unidad de análisis no es la persona, el alumno, sino que es el alumno carrera, ¿sí? Un alumno que cursa 2 carreras son 2 ovejas en el corral, aunque sea el mismo DNI, ¿cierto? Así como ocurre eso, ocurre también que nuestra unidad de análisis temporal, es decir, nuestro poroto en la serie temporal no es el año, sino que es el semestre. ¿Tá? Entonces, hacer esto es, digamos, reducir a la mitad la precisión del análisis. ¿Sí? Quizá, como idea, no, por supuesto, no van a ponerse a cambiar nada ahora, pero sí me gustaría que quede ahí picando para que, digo, es una instancia de aprendizaje esto. Quizá en vez de ver cómo hacemos para sacarnos los decimales de encima, yo les dejo la inquietud de ver cómo hacemos para potenciar los decimales. De modo tal de poder convertir lo que nosotros tenemos como 2 columnas separadas, que son el año y el semestre dentro del año, si es el primero o el segundo semestre dentro de cada año calendario, convertir eso, ¿sí?, en un número, ¿sí?, que puede ser tan simple como agregarle, cuando el decimal, cuando el semestre es 2, agregarle 1,5, digamos, ¿no? Y eso permitiría que el dato sea todavía más preciso. Es decir, en vez de sacrificar precisión, estaremos ganando precisión. ¿Mm? Sí, ¿Se comprende lo que digo, no es cierto? Es decir, que yo tengo un dato que sea 2019 y otro que sea 2019,5 y otro que sea 2018,5 y otro que sea 2018, para ver porque sí, esto sí, lo que pasa esto es es que, un bueno, fenómeno que no ocurre anualmente, ¿sí? La deserción no es un fenómeno anual, la deserción es un fenómeno semestral.
¿sí? Claro, Para bueno, tener en nosotros lo cuenta que esto de decir uno trate de ser muy cuidadoso de nunca, ya va a haber tiempo de mochar los datos, digamos. Entonces, uno tiene que tratar de explotarlo al máximo. Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros hicimos este gráfico pensándolo anualmente, pero tiene razón. Lo que pasa es que justamente nosotros veíamos los años por mitades, como dice, con 2000, 2005, 2001, 2002,5 y así. Y nos pareció que estaba mal interpretada, estaba mal dibujada la No, información claro, en el al gráfico, contrario. ¿no? Porque eso, digo, es reflexionar sobre la unidad de análisis. En nuestra Claro. serie de tiempo no hay 20 categorías, hay 40 categorías. Bien. Pues está fantástico de todas formas, ¿no? Quiero decir, simplemente todo lo que estamos viendo se duplicaría en detalle nada más, ¿no? Las conclusiones definitivamente van a ser las mismas, solo que con más detalle. Bueno, y acá hice un código que lo que hizo es sacar la cantidad de desertantes, pero no en una forma porcentual. Entonces nosotros vemos en este gráfico también, en vez de ver las cantidades de desertantes de cada carrera como si fuera, no sé, en números enteros, en números reales, sino que lo hacemos porcentuales para comparar carrera con carrera, sin importar la cantidad de chicos que tengan. Entonces, bueno, acá también pueden hacer análisis de los picos más altos y los picos más bajos. Sí. Supuestamente, mientras más bajos son los picos, mejor, porque significa que hay menos desertantes. Claro. Igual, y también otra vez acá habría que revisar muy bien la generación de las variables, porque hay muchos puntos de estas rectas que están dibujadas ahí que están en el 100%. Y es imposible que en una carrera deserte el 100% de los alumnos. Así que habría que ver un poco la generación de la génesis de ese dato. ¿Se dan cuenta? Claro. Sí, lo que nos pasaba antes, cuando habíamos intentado hacer con otros gráficos, es que, por ejemplo, hasta el 2003 nos daban el 100% de desertantes ahí, hasta que después, pensando, entendimos que, claro, no habían llegado todavía al semestre como lo habíamos planteado, entonces cambiando la gráfica y haciéndolo de esta forma, parecían más transparentes los datos. Claro. Lo que pasa es que hay ciertos fenómenos en los que uno, por ejemplo, vos tenés en la mano 20 años para analizar, pero de esos 20 años que tenés para analizar, en realidad tenés 17. ¿Te das cuenta? Porque si el tipo que aparece por primera vez en esta película en el año 2000 no es un ingresante del año 2000, a lo mejor es anterior. Entonces uno sabe que los números que va a leer, pasa que igual ustedes tenían más para atrás, porque un atributo, una columna era el año de ingreso del alumno, y eso no estaba cortado del 2000. Yo corté del 2000 al 2019, todo incluido, los alumnos que han cursado materias durante esos periodos, que no habla de su año de ingreso. Entonces, para poder que estos números lleguen bien, digamos, habría que no haber filtrado el año de ingreso. Sin filtrarlo en lo más mínimo de ingresos, ¿sí? O sea que esa fórmula que hizo el FEDE, basándose partiendo de la diferencia de la resta entre el máximo cuatrimestre alcanzado por el alumno y el máximo cuatrimestre de la carrera, no debiera eso sesgarse o cortarse por año de ingreso. Y ahí no hubieran encontrado ustedes anomalías, mejor dicho, las hubieran encontrado, sí, pero por lo que expliqué yo hace un ratito, porque el año 2000 fue un desmadre de datos puestos a mano, porque no había dónde ponerlos. Cada fecha que estaba incorrecta, imagínense que hubo que prepiarla. Es más, el sistema, ya entre paréntesis, cuento esto, pero la secretaria académica ya tenía el ojo entrenado. Cada vez que iba a generar un analítico se fijaba la fecha de ingreso, porque si estaba en torno al año 2000, iba y sacaba los libros a mano. Es decir, no es que no le creyera los datos del sistema, sino que sabía que había un importante cúmulo de personas puestas con el dedo en el año 2000. En realidad,
En el 10 de octubre del 99 se pusieron masivamente un montón de datos, cuando faltaba el dato genuino. Pero bueno, fue el proceso de una migración de sistemas que se hizo lo más prolija posible, pero partiendo con datos bastante dañados. Igual, profe, yo le quería aclarar sobre este gráfico, Sí. que es un poco tramposo, porque, bueno, hay que explicarlo bien. Sí, sí puede suceder que lleguen al 100% de desertantes en ciertos años, porque en realidad el porcentaje está dado con respecto al año de ingreso. Entonces, de los que ingresaron en el 2004, ¿cuántos desertaron? ¿Entendés? O sea, de los que ingresaron en el 2007, ¿cuántos desertaron? El 100%, pero no significa que desertaron ese mismo año, sino que desertaron más adelante, y todos los de la promo de 2007, ninguno quedó. ¿Entendés? Ninguno. Ahora te estoy entendiendo, claro. Claro. Es otro O sea, análisis. sería cantidad de desertantes por año carrera de ingreso. Claro, año de ingreso. Claro. Por carrera y año de ingreso. Claro, ahí te entendí lo que me decís. Entonces, ese pico que estoy viendo en la línea verde en el año 2007 creo que está en el 100%, la lectura correcta es eso que vos me estás diciendo. Es decir, ¿cuántos de los alumnos que ingresaron a la carrera verde, sea cual fuere, en el año 2007, terminaron desertando? Y el 100%. Y a lo mejor es una carrera en la que en el año 2007 se abrió un solo grupo de 8 alumnos. Y es probable que ninguno de los 8 terminó. Lo cual le otorga al gráfico un peso relativo muy distorsionado. Porque tal vez esa línea verde que estoy viendo, que llega como pico al 100%, en el año 2007 son 8 alumnos, de verdad son 8. Y mirá la entidad que tiene en este gráfico. Guarda con eso, ¿no? Este es un gráfico que los mandaría a trabajar de vuelta, digamos, porque me parece que es malo que confunde que lo que aporta. Y está muy bueno haberlo hecho, digamos, haber hecho la producción y la investigación, porque solo investigando es que uno puede llegar a ahondar y a construir instrumentos más pulidos al final, ¿no? Pero sí, es muy distorsivo este gráfico. Es muy, muy distorsivo. Es como juzgar el precio, la evolución de la inflación en la Argentina por qué sé yo, por el kilo de jengibre en polvo, ¿viste? No sé. Estoy tomando mate con jengibre ahora y no se me ocurre mejor ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Que creo que es un aprendizaje valiosísimo, ¿eh? De todos modos, también lo tenemos o sea, el análisis propio fuera del gráfico está hecho arriba lo dejamos tipo en un data frame, donde elegimos este gráfico como justo ahí tenemos los porcentajes por año, por carrera. Elegimos ese gráfico simplemente como por hacer algo distinto de las barras. Si bien con barras quizás se entiende mucho mejor, pero sí, es cierto que también nos recostó entender lo que significaban las líneas. Claro. Sobre todo porque uno tiene que tratar de enfocarse en esto. Y mira, esta frase va especialmente para vos, Gaby, que charlábamos vez pasada de Seaborn, que te había quedado ahí como esa cuestión ahí medio pendiente con Seaborn. Seaborn en particular es una biblioteca que tiene como fortaleza, si yo tuviera que decir qué es lo más lindo que tiene Seaborn, es que está muy tuneada, muy toqueteada, muy pulida para permitirte que en una gráfica se muestre el peso relativo de cada dato. Por ejemplo, vos en Seaborn haces un simple histograma, ¿sí? Y le puedes decir que a la barra te la haga más clara o más oscura en función, no sé, de la varianza que tiene todos los datos que están en ese rango de medias. ¿Sí? Entonces voy a decir, no, estos datos no son muy representativos porque tienen una varianza altísima. Porque son evidentemente datos, no diría basura, pero casi, digamos, son datos que están sumando poco porque son muy disímiles, no marcan una tendencia. Entonces te va a poner una barrita clarita, casi invisible. Y otro donde está mucho más sólido y más concentrado, la barra va a ser más oscura. Independientemente del tamaño de la barra y de la ubicación de la barra dentro del histograma. ¿Se entiende lo que digo? Hay mucho gráfico. Seaborn es muy fuerte en eso.
en agregar esa tercera dimensión que es la importancia o el peso relativo del dato, que es, digamos, son gráficas para una lectura en un ojo un poquito más entrenado que el ojo lego, de que simplemente quiere ver una barrita para ver cómo evoluciona una sola variable en el tiempo y nada más. Digamos, son gráficas más trabajadas, más pulidas. Entonces, en ese sentido, probablemente Seaborn, esta misma gráfica, te permitiría que las líneas, vamos a suponer, puedo estar hablando macanas, ¿no? Pero vamos a suponer, me sigo quedando con el ejemplo de la rayita verde esa que vemos ahí. Si esa rayita verde está representando 3, 4 alumnos, sería invisible en Seaborn. Tendría esa forma y esa ubicación, pero sería casi invisible. Y si otra te muestra una importante proporción de los alumnos del instituto, sería totalmente bold, así, no sé cómo se dice bold, como así como macha, digamos, una gráfica contundente, de línea gruesa, con borde, con brillantina, qué sé yo. Porque ese atributo es un atributo que se puede representar gráficamente, pero no de suyo con Matplotlib, sino que por eso supongo que los estadísticos que trabajaron en la producción de Seaborn tuvieron muy en cuenta esto, ¿viste? Por ejemplo, vos haces un scatter acá y son todos los puntos iguales. Vos haces un scatter con Seaborn y no. Cuando vos tenés 2 puntos o 3 puntos en un mismo lugar, la pelotita es más oscura o es más grande. ¿Viste? Sí. Bueno, sigamos. Bueno, acá no sé si querés seguimos, David. Bueno, acá la idea era, bueno, acá ya empezamos a entrar un poquito en el tema de cuatrimestre. Y la idea era decir... ¿Desertores por cuatrimestre? No, acá antes de llegar a hacer análisis más profundos, primero vamos de lo genérico. Acá dijimos, bueno, primero tengamos una noción de hasta qué cuatrimestre normalmente llegan los chicos, general. Bueno, hasta el cuatrimestre 1, esto es lo mismo de los datos que ya tenemos, ¿no? O sea, agarramos el data frame y lo pasamos a la columna cuatrimestres en porcentajes. Es eso lo que hicimos. Es decir, al cuatrimestre 1, ¿qué porcentaje? Chicos que tienen hasta el 2, ¿qué porcentaje? Y así hasta el 6. Y después de pasar el del genérico, ahondamos un poquito más. Acá sí optamos por esta gráfica, en donde hicimos cuatrimestres por carrera. Entonces dijimos, bueno, por carrera, los porcentajes a los que llegan por cuatrimestre. Entonces decir, bueno, en la carrera, por ejemplo, no sé, de recursos humanos, que es una de las que por ahí veníamos viendo, cuántos llegan hasta el primer cuatrimestre solamente, hasta el segundo, hasta el tercero, hasta el cuarto, hasta el quinto, hasta el sexto, y así hasta incluso ver, por ejemplo, algunas que no pasan de cierto cuatrimestre. Si bien volvemos a lo mismo, que si quizás hubiésemos hecho todo el análisis en base a esto nada más, podríamos ir profundizando un poquito más como para ver, bueno, mira, en este año o en esta carrera que no pasan del tercer cuatrimestre, ¿por qué? Que esta que nos pasan del cuarto, esto serviría como para ver eso, digamos. Claro, bueno, eso tiene una explicación específica, que es la duración de la carrera. Ojo que hay las que están las que terminan, digamos, las últimas 7 barras que terminan en rojo, pues son carreras de 4 años. ¿Está bien? De 4 cuatrimestres, perdón. Sí. ¿Te das cuenta? Porque no hay más que eso. Y las otras son de 6. Y este gráfico, yo quiero destacar de este gráfico una cosa que me parece muy útil y muy interesante, y es que es una de las circunstancias donde uno realmente dice, acá de poco me servirían valores absolutos en el eje vertical, sino esto que han hecho ustedes, que son valores proporcionales o relativos a la población de cada carrera. Esto está realmente perfecto, mismo que le dije en nuestro encuentro anterior ando bárbaro, che, de la memoria, a Agustín y Fabricio. ¿Sí? Cuando hablábamos de esa gráfica en la que ellos apilaban superficies o sectores, y siempre daba 100% para que quedara así rectangular. ¿Por qué? Porque la lectura es cualitativa, no cuantitativa.
Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Cuantitativa, pero de proporciones, ¿no? Entonces, no me suma nada, me confundiría un montón si la barra vertical que representa cada carrera tuviera como altura una altura proporcional a la cantidad de alumnos que tiene. No me sumaría nada, me haría una bulla, un ruido enorme en este gráfico. Porque la lectura que quiero hacer es proporcional de cada carrera. Es decir, de esta carrera yo observo que más o menos esta proporción, que sería el segmento celeste, llegó solo hasta el primer cuatrimestre, esta otra llegó hasta el segundo, estos llegaron al tercero, el cuarto al quinto. Y fíjense un fenómeno muy curioso que se da ahí. El segmentito que representa quienes llegaron hasta el quinto nada más es bien pequeño. Si es bien pequeño, ¿qué quiere decir eso? Que muy poquita gente se va, cuelga los guantes en el quinto. Muy poquita gente. ¿Sí? En general, el que se va pronto. En el primero o segundo cuatrimestre deja. Y el que no dejó en el primer y segundo cuatrimestre, y es lo más seguro que termine. ¿Viste? Eso sucede. Los índices de deserción en cuatrimestres altos son bajos en realidad. O sea que ustedes ya están condenados a terminar su carrera acá, viejo. Bueno, y ahí exceptuando que tiene este gráfico es que como está ordenado según la cantidad de semestres, o sea, desde el más alto, desde el semestre más alto hasta el más bajo, podemos ver cuáles son las carreras que la mayor cantidad de los chicos terminan, digamos. Sí, señor, excelente lectura, Fede. Yo creo que de este gráfico quizá uno de los aspectos más destacables es el criterio de orden que utilizan. En este gráfico las barras están ordenadas de mayor a menor según la magnitud del último segmento en cada barra. Mejor dicho, del cuatrimestre y dentro del cuatrimestre del último segmento en cada barra. Por eso que están primero todos los sextos, después todos los cuartos y después ustedes que están en el segundo. Eso iba a decir, exceptuando el último. Claro, pero fíjate que ahí está bien a la vista otro fenómeno bastante particular. Cuando la carrera es muy nueva y no tengo historia suficiente, pueden producirse enormes deformaciones que induzcan a lecturas incorrectas y que nuevamente refuerzan lo que yo le dije al Fede hace un ratito. Fíjate, yo voy a mirar exclusivamente la barra de inteligencia artificial, chicos. Yo mirando esa barra tengo que llegar a la conclusión de que la mitad de los alumnos abandonó el primer semestre, porque no hizo el segundo. Si nadie hubiera abandonado durante el 2019, debería ser una sola columna naranja. ¿Y saben por qué está mal mi análisis? Porque en realidad en esa barra están todos ustedes y todos los que vinieron detrás de ustedes. Entonces, todos los que vinieron detrás de ustedes durante el 2019 no pueden haber hecho más que materias del primer cuatrimestre, porque empezaron en agosto. Entonces, vos vas a leer que la mitad de los tipos, de los números de documentos de inteligencia artificial, tiene como máximo cuatrimestre cursado el 1. No porque hayan desertado durante el 2019 y nunca llegaron a cursar el segundo durante ese año, sino porque empezaron en agosto. Y si esto vos lo tuvieras abierto por semestres, y no por años, en vez de estar conglomerado en años, estuviera abierto en semestres, ¿sí? Probablemente en este gráfico se seguiría viendo por el tipo de enfoque que tiene el gráfico, pero es un fenómeno que no me induciría a una lectura incorrecta. ¿Te das cuenta? Justo pasa eso en el grupo de inteligencia artificial, es eso. Ustedes son los naranjas. Mejor dicho, ustedes son los naranjas y 1 centímetro de los azules. ¿Por qué? Porque hay 1 centímetro del grupo original de ustedes que dejó la carrera. ¿Se entiende lo que digo? Y los que vienen por detrás de ustedes son los azules. ¿Está? Igual. Sí. No, está bien. ¿Se comprende lo que digo? Sí. No, fabuloso, che, muy buen gráfico ese. Uy, ¿esto qué es? Un gráfico de lanzas africanas, ¿eh? de la tribu de, ¿cómo se llamaba de Lelutier? Yugurtu Unge.
en Estos suajiri. son remos en realidad. Son Son remos. remos de canoa. Eso es remarla, ¿eh? Eso es remarla. Está muy bien. Yo voy a contar la historia nada más de este gráfico. Fede lo va a explicar. O sea, yo, bueno, no me iba a quedar sin hacer algo, por lo menos, de Seaborn. No me iba a Muy salir bien. con el suyo. Muy bien. Dos Destaco y líneas, felicito eso, ¿eh? Sí, no, Fede me quería hacer abortar la misión, dije que no hacía Muy salir bien. con el suyo Destaco y Seaborn. felicito eso, Abby, de verdad. Y bueno, hicimos dos, horizontales y verticales, y Fede me dejó elegir. Y le dije, no, me gustan más los horizontales. El gráfico de remos. O violines vistos en los espejos del Parque Sarmiento. Ahí va. ¿Alguno de ustedes que PNK se acordará cuando el zoológico tenía la casa de los espejos? Era el sueño del pibe. Vos te parabas ahí y eras flaco, esbelto, finito. Y ahí volvía la triste realidad. Muy bueno. Yo tengo fotos ahí. Bien. Bueno, esto lo único ¿Y qué se está graficando ahí? ¿Cuál es el eje horizontal? Mirá, César se acuerda también. Somos pendejos iguales, César. El cuatrimestre. Ah, mira, es la distribución con la que dejan en cada cuatrimestre. Claro, acá, digo, es recontra válido, Abby, quiero insistir en esto y en felicitar la actitud de explotar y hacer por lo menos una gráfica de la librería nueva, la última que nombramos. Sobresaliente. Pero fíjense ustedes cuán distorsiva puede ser una imagen que tiene de suyo en su génesis la intención de mostrar distribución de frecuencias en gráficos que tengan muchísimos valores posibles, quizá agrupados por pequeñas bandas, ¿sí? Por pequeños intervalos de frecuencia. Y acá los datos que ustedes están mostrando es un bruto número entero del 0 al 6. Entonces me hace como leer, qué sé yo, la parte final del remo, por ejemplo, miren, qué sé yo, el remo que dice ata, ¿no? Ahí donde está la pantalla es como el cuarto renglón de arriba para abajo. Entonces hay una raya ahí, la raya del medio, que llega justo hasta el 4. Y es como que de ahí en adelante, esos alumnos que están representados ahí han durado un poquito más que el cuarto cuatrimestre, llegando casi al quinto. Cosa absurda, porque la carrera tiene 4 cuatrimestres nada más. Es el gráfico que fuerza esta distorsión, un poco lo que contaba el Agustín cuando lo mostró la clase pasada, que tenga un parámetro, yo no recuerdo cómo se llama el parámetro con el que podía mostrarle las puntas, porque es un gráfico pensado para mostrar datos uniformemente distribuidos y en un intervalo bien amplio de valores. Qué sé yo, por decirte una cosa, edades, por ejemplo, ¿no? Tenés 100 valores posibles, ¿no? Un cuatrimestre que tenés nada más que 6 valores posibles, y en algunas carreras 4. La idea en realidad de este gráfico, queríamos, como en el anterior, en el apilado, si bien lo mostramos en porcentajes, acá queríamos ver dónde se concentraba dónde estaba la mayor concentración por carrera, digamos. Como diciendo, no sé si no queríamos ir a los gráficos de caja con el tema de la media y demás porque quedaban horribles, pero por ahí era ver la mayor distribución, el mayor porcentaje de datos, y por ahí, no sé, nosotros por lo menos lo habíamos entendido de esa forma cuando lo vimos. Entendíamos como que estábamos viendo eso, digamos, fuera de las puntas esas, que se le cortó justo cuando estaba hablando de las puntas. Se me cortó el audio, qué pena. Sí, bueno. pero bueno, esa era, digamos. Bueno, imagínense, mirá la lectura, ahí, baja a mostrar por favor el moñito que son ustedes. Ustedes han venido a hacer el moño, le han puesto el moño, todos los demás no son moños, pero el de ustedes definitivamente tiene pinta de moño, sí. Visto de acá, ¿no? O puede ser una boca con los labios carnosos y un bigote muy finito. Pero bueno, imaginemos que es un moño, ¿no? Ustedes saben qué datos están mostrando ahí. Saben exactamente porque es el mismo dato de recién.
con la misma aclaración que yo hice recién respecto del primer y segundo cuatrimestre como máximo cuatrimestre cursado a los alumnos que ingresaron en el 2019, que es el único año con alumnos en la carrera de inteligencia artificial en los datos que les pase, ¿sí? Es muy difícil que este gráfico me deje, digamos, tomar algún tipo de lectura al respecto, ¿sí? Es un gráfico pensado para otra cosa, definitivamente para otra cosa. Es un gráfico para demostrar, por ejemplo, si hubiera sido, mire que aunque es gruesa, muy gruesa la escala, pero si hubiera puesto abajo las notas, por ejemplo, un análisis académico, hubiera puesto las notas, ¿sí? Y hubieras mostrado la distribución de notas para cada carrera, te hubiera dejado ver dónde están más concentradas y dónde son menores las cantidades de notas en cada caso. Pero que además esto tiene como un inconveniente este gráfico. Este es un gráfico donde te permite ver y analizar así sesudamente distribuciones normales. Si la distribución no es normal, ya el gráfico no te ayuda mucho, te perjudica. A lo sumo bimodales, ¿sí? Porque el gráfico está muy torcido para eso. ¿Ah? Disculpe, lo que yo veo acá un poco es esto que usted veía en el otro gráfico, nada más que un poco más explícito, de decir, bueno, la mayor cantidad de los que cursan, si no dejan en el primer semestre, terminan la carrera. Si no dejan en el primer o segundo semestre, terminan la carrera. Pero podés notar algunas otras carreras como robótica o 3D, en el que vos decís, apa, mira esta carrera, muchos se fueron en el segundo semestre, no fue que terminaron muchos tampoco. Y a ver, volvete al otro gráfico, a ver cómo se observa eso en el anterior. Vamos a ver robótica, justamente. Claro. Sí, también puedes ver los que tienen mucha concentración de que hayan terminado. Claro. No tiene egresado esa carrera, me parece, ojo. No tiene egresado. Robótica no tiene egresado. Esos que se ven en moradito ahí es porque han cursado, han entrado con el paso cambiado y han cursado alguna materia del cuarto semestre de su plan de estudio. Perdón, si bien digo, del cuarto semestre, sin que sea su semestre natural. A ver, déjamelo pensar un poquito. Robótica empezó en el 2018. Robótica empezó en el 2018, o sea que sí, sería posible que lleguen al cuarto. Hay una pequeña proporción de total de los alumnos de robótica que ya llegó al cuarto, otro que llegó al tercero, la mayoría llegó al segundo y unos pocos llegaron al primero nada más. Y esos primeros, otra vez, para hacer la lectura completa de esto, habría que hacer un cruce con los semestres en que efectivamente se abrió la carrera. Porque, insisto, el segmento celeste de la barra vertical de robótica puede representar ingresantes que solo cursaron el primer semestre y dejaron, o si esta carrera se abrió en agosto del 2019, si inició un grupo de ingresantes en agosto del 2019, pueden ser eso, que no son desertores. Pues es como muy, ¿cómo decir? Es como muy difusa la información, en tanto que no están graficando no han precategorizado los alumnos si son o no desertores, que creo que es el dato clave en esto, que fue lo que hicieron recién, Mateo y Juan. ¿Se dan cuenta? Ellos dijeron, para un momentito, primero vamos a ver quiénes son desertores y quiénes no. Y después, sobre los que tenemos certeza o cuasi certeza de que son desertores, ahí vemos hasta qué cuatrimestre llegaron y qué hicieron. Porque acá se están mezclando alumnos con desertores en este gráfico. ¿Me entienden el planteo? Sí, pero ¿por qué alumnos con desertores? A ver. Por lo que te decía recién, a mí, miremos, por ejemplo, puntualmente la carrera de ustedes. ¿Sí? La carrera de ustedes. Hágame acordar un compañero de ustedes que lo tuvieron el año pasado y que este año no cursa. Efraín. Efraín, me acuerdo de Efraín. Me acuerdo. ¿Qué tipazo, Efraín? ¿Qué tipazo? El tipo era médico, casi médico allá en Venezuela. Y se vino acá, la verdad es que a mí me encantó conocer a esa persona. Bueno, Efraín,
Efraín, si yo lo tuviera que dibujar como un hombrecito de palo, lo dibujaría en el segmento celeste. ¿Está bien? Pero en ese mismo segmento celeste está Catalina, que empezó la carrera en agosto del año pasado y que actualmente está cursando, es la mejor alumna. Entonces, un desertor y un alumno cursante, los dos están siendo mostrados en la misma categoría de gráfico, ¿me entendés lo que te digo, Avi? Porque si vos te fijas en la base de datos, ¿cuál es el máximo cuatrimestre que llegó Efraín? Primero. ¿Y cuál es el máximo cuatrimestre que llegó Catalina? Primero. ¿Me explico? Por motivos diferentes. Uno porque dejó y otro porque hizo el primero nomás y todavía no. Recién en el 2020 va a ser segundo. ¿Sí? Entonces, Claro, esa distinción inicial es la que hubiera hecho falta para que esto fuera más representativo. Por eso yo les decía recién, cuando una carrera tiene años, cuando una carrera tiene años de historia, esa distorsión que produce el último año o los últimos 2 años, digamos, pasa casi que a segundo plano, porque si vos mirás esta información sobre la carrera de diseño gráfico, que hace 20 y tantos de años que la venimos dictando, o 20 años que la venimos dictando, evidentemente el segmento celeste de la carrera de diseño gráfico está mostrando desertores que dejaron la carrera en el primer semestre y un poquitito, un pelito, un culito de la barra celeste son alumnos que no son desertores, son alumnos que han empezado ahora su carrera. Pero, digamos, la deformación que producen los alumnos no desertores sobre cada uno de esos segmentos es una deformación menor. ¿Por qué? Porque tenés 20 años representados ahí. En cambio, una carrera más nueva, la deformación es alevosa. Entonces, en conclusión, lo que no sirve es el dato de partida. ¿Te das cuenta? Si vos vas a mostrar cuándo se fueron los tipos, lo que tenés que primero asegurarte que se hayan ido. Entonces, ¿cuándo se fue un tipo de inteligencia artificial? Cuando lo tuve en 2019/1 y no lo tuve en 2019/2. Ah, entonces a ese sí le pongo ahí contundentemente el atributo de desertor. Y solamente sobre los desertores hago este gráfico. Eso hubiera sido un enfoque más adecuado, más pertinente, para que el gráfico sea más representativo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, continuamos. Y nada, ahí terminamos. Terminamos con los remos, terminamos de remarla. Bueno, felicitaciones, chicos. O sea, yo creo que acá la idea es combinar dos cosas, y quise con esto como poner un poco el cierre a la presentación de ustedes. Combinar la investigación de nuevos recursos, de nuevas herramientas, de maneras diferentes de presentar la información, es algo valiosísimo, porque eso es lo que yo llamaría la inquietud, ¿sí? La iniciativa, eso que te pica un poco el culo, que te dice, no, démosle una vuelta de rosca, veamos más acá, veamos más allá. Eso hace falta porque es la creatividad, quizá la palabra es la chispa de la creatividad. Me parece que es fundamental en cualquier proceso de producción de información partir de la intuición y la creatividad. Son dos atributos sin los cuales uno no puede hacer EDA. ¿Sí? Análisis exploratorio de datos. Uno no puede hacer si no tiene esas dos cosas, intuición y creatividad. ¿Tá? Pero lo otro que le falta a ese proceso, en el que es tipo torbellino de ideas, es después pasarlo por un tamiz que sea la pertinencia. ¿Te das cuenta? Si no, a ver, ¿realmente es pertinente este gráfico para estos datos? Porque a lo mejor llego a la conclusión de que ese gráfico no es el más adecuado, o a lo mejor, si el gráfico me interesa mucho, lo que tengo que ir es un paso para atrás y revisar los datos para darle datos pertinentes al gráfico. A mí la variedad de cosas que han presentado me encantó. La verdad que los recontra mil felicito. Creo que ha sido necesaria esa vuelta de rosca en cuanto a la pertinencia de los gráficos en función de los datos con los que partían. Pero también hay que ser sincero. A ver, un conjunto de datos que no vieron en su vida, que apenas tuvimos un par de charlas para describirlo, me parece que es alevoso lo que han hecho. Está excelente también. Los remil felicito.
Pero creo que todos aprendemos y también señalo estas cosas que nos permiten darnos cuenta de dónde hubiera sido necesario cambiar el enfoque. No, sí, por supuesto. Nosotros particularmente al principio, como decía Fede, cuando arrancamos con semestres, que nos quedara todo así como 0,5, 0, 0,5, 0,5, todo así como que nos va. Tiene que ver también con esto, ¿no? Yo creo que acá no solamente vamos a aprender a usar herramientas nuevas, sino vamos a aprender a desarrollar, para el que no lo tiene, y yo me siento incluida en eso, un poco más de criterio también. Hay veces que uno, qué sé yo, cree que está haciendo foco en lo correcto y quizás no, es todo lo opuesto. Entonces, creo que estas cosas sirven para eso, para aprender a tener un Seguro. poco más de Exacto. criterio también. Y bueno, y esto de los grupos también está muy bueno porque, por ejemplo, no sé, en nuestro caso particular con Fede es una persona muy lógica, o sea, él es muy lógico y quizás yo lo quiero llevar para otro lado y no. Entonces, Pero eso es un equipo, mira, si se logran entender y combinar, y de hecho he tenido a la vista un contundente ejemplo de que sí lo han logrado, que es el proyecto de ustedes, no esto, sino el proyecto del otro, eso es una fórmula ganadora, chicos, es lo mejor que lo peor que te puede pasar en tu vida profesional es que tu socio sea igual a vos. claro, no, me refería a que, y conmigo es todo lo contrario, yo por ahí desvarío de una forma Exacto. y lo llevo para cualquier lado y no, negra, Claro. para. Y eso le hace re falta a él, porque hace falta una que vuele y otro que tenga los pies sobre la tierra. Porque si no, el trabajo no tiene la misma calidad. Por eso yo lo cité recién, después van a poder ver el video y rebobinar esa parte. Pero hacen falta esas dos piezas, chicos. Esto, como en cualquier proceso creativo, uno parte de un torbellino de ideas, pero después tiene que hacer ese tamiz y ese anclaje a la realidad, porque hay cosas así soñadoras, digamos, que no son posibles. Claro, a eso me refería, a Sí, que está bueno eso es esto fundamental. esto que usted decía de los grupos, de hacerlos como los hicimos y de seguir como venimos, porque poder complementar esas cosas, la verdad que están muy buenas. Y Sí. bueno, y en este trabajo particularmente por ahí pasó mucho eso, que yo por ahí quizás yo quería meter Seaborn a toda costa y ya tenía los de caja, los de bigotes, los de todo y terminamos quedándonos con los que por ahí nos parecían un poco más representativos, que se entendieran un poco más y que nosotros mismos los entendiéramos un poco más. Pero Claro. bueno, fue eso un poco lo que tratamos de hacer, digamos. Yo quiero aclarar también que fue como un poco también la falta de tiempo que tuvimos. Estuvimos muy apretados estas últimas 2 semanas. Sí, Que me le hicimos así imagino. Un montón de materias. a la Ha sido todo, fantástico. con Yo creo que materias, laburo, proyectos. son un equipo bárbaro, ustedes como equipo, ustedes dos, y además son un grupo hermoso. Los 10, 12 que todavía hoy conforman este equipo. Así que yo los insto a seguir creciendo y formándose así juntos, porque cada uno aprende de las fortalezas del otro. Esto es una cosa que lo único que puede lograr es enriquecerlos cada vez más. ¿No? Yo estaría cerrando esto acá, chicos, diciéndoles otra vez lo satisfecho, lo ampliamente satisfecho que estoy con lo que se ha hecho este cuatrimestre. De mi expectativa inicial a lo que hemos llegado, hay una distancia considerable. Distancia que lejos de apenarme, me alegra, porque había una expectativa totalmente basada en no sé, en una expresión de deseo más que anclada a la realidad. Y haber podido trabajar y profundizar las cosas que hemos trabajado y profundizado, me parece que ha sido el huevo de la tarta, digamos, ¿no? Ha sido lo que ha cimentado mucho de lo que hasta acá venían trayendo y ha sido casi hacer honor al nombre de la materia, que es práctica profesionalizante. Yo estoy en lo personal muy satisfecho, pero muy satisfecho. Y muy agradecido de todos ustedes por su esfuerzo, su tiempo, su dedicación, su compañerismo.
Me gustaría escuchar cómo se sienten ustedes en relación a esto. A mí me pareció que estuvo buena la materia. Yo vi también un poco de los compañeros que estaban como muy entusiasmados, que querían integrar todos los otros conocimientos de las otras materias, pero cuando se le vino encima la realidad de que no era tan fácil, o de que era mucho laburo en realidad, se bajaron un poco las expectativas. Eso noté yo. Y hay espacios, y va a seguir habiendo espacios para integrar cosas. Pero hacía falta firmar el suelo, digamos, firmar el terreno. Claro, eso mismo quería marcar. Me parece que nos sirvió como materia para volver a las bases, que quizás en el comienzo hubiera pegado lo mismo a principio de semestre y yo creo que eran muy pocos los que podíamos llegar a hacer algo. Eran muy pocos los que se podían llegar a algún resultado parecido a esto. Creo que la materia reafirmó muchas cosas, muchas cosas que antes no teníamos en claro. Claro. Sirvió Está muchísimo bueno para ese eso. parámetro que señala Juan. Cada uno sabe lo que sabía en marzo. En marzo hubieran podido ser capaces de hacer un análisis así, y no sé, capaz que algunos sí, por supuesto. Pero estoy seguro que aún el más capaz, aún así aprendió muchas cosas, porque aprendió por lo menos de criterio, de enfoque. ¿Mm? Es que eso mismo, que quizá en cuanto a librerías, cosas por el estilo, tenemos cosas para revisar y no hay nada que San Google no nos dé. Pero quizás la lógica de encarar la lectura de un data frame, la lógica de qué es poner y qué no es poner y cosas por el estilo, esta materia nos sirvió mucho, una gran realidad. Bueno, ahora voy yo. Tendré que hablar al último porque no me callan más. No, breve. Bueno, yo creo que todas las clases más o menos he ido manifestando que realmente estoy súper agradecida por habernos detenido en todas las cosas en las que vio que veníamos flojos, ya sea 1, 2 o 3, tratando de nivelar siempre el equipo completo y no en base al que sabía más que el resto. La verdad que en ese sentido siempre por ahí hemos tratado con Juan, sobre todo, que siempre andamos pidiendo perdón porque no queremos, o con Luis, nivelar para abajo, pero también queremos a veces ir al ritmo de los demás, y creo que en esta materia sobre todo hemos podido hacer eso y hemos sentido que realmente se estaba logrando eso, de decir, no entendemos un carajo realmente esto, pero usted se tomó el tiempo de explicarnos y de darnos información y de seguir tirándonos para que no nos vayamos quedando, así que por ese lado yo estoy fascinada. Y en cuanto a la materia en sí, si bien entiendo que en esta primera etapa por ahí muchos hubiéramos querido hacer más, como esto de integrar todo lo que veníamos aprendiendo, y creo que si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos, no lo hubiéramos podido hacer de todos modos, así que súper ansiosa de que en una segunda etapa podamos hacer todo eso que queríamos. Claro, sí, dependerá. Además que tampoco es que uno siempre va a integrar todo, ¿no? Porque es decir, cada problema implica el uso de ciertas herramientas y no necesariamente Claro. todas juntas, ¿no? La pertinencia Por de eso las mismo. herramientas. Claro. Por A eso mí mismo digo, si no hubiéramos visto todo lo que vimos, en todo en lo que nos detuvimos, no sé si hubiéramos podido también integrar todo, sobre todo porque, bueno, ya habíamos venido charlando con ustedes las cosas en las que por ahí veníamos flojos en el resto de las materias, así que poder haber frenado, poder haber tenido la oportunidad de frenar en cada cosa que no entendimos, para mí estuvo muy bueno esta materia. Eso es con lo que yo me quedo. Bueno, qué bueno, Abby. Bueno, me alegra mucho. Mi intención era que al final del semestre todos tuviéramos la sensación de que nos sirvió, nos fue útil, nos ayudó a formarnos, quizá no, o sí, dependerá de cada uno, en aspectos instrumentales, pero sí definitivamente y en todos, en aspectos que tengan que ver con la ejecución, con la puesta en obra y con lo de los criterios que nombrábamos antes. Entonces, verdaderamente pienso que ese ha sido un objetivo muy logrado. Yo estoy, insisto otra vez, muy satisfecho. Profe. Sí, César, dale.
Sí, no, yo estoy muy conforme. Yo venía del año pasado con el primer año que aprendí a Panda, ¿cierto? Antes yo venía del C++, sí. Ujú. Y bueno, este me resultaba complicado porque tiene otra estructura, es otra forma. Ujú. Y veníamos medio duros con el tema de computación científica, donde aplicábamos recetas, digamos, para resolver casos. Y acá, bueno, había que poner manos a la obra, con los trabajos prácticos que nos fuiste dando. Y eso me fue ganando un poco, ya empecé a investigar más, empecé a usar. Y eso creo que fue muy útil, ponerme en desafíos así parciales que nos fuiste dando para ir aplicando los conocimientos que ya teníamos. Entonces, a medida que iba aplicando un poco más, iba aprendiendo. Drop-by al final ya es mi amigo. Qué bueno. Terminé amigo de Drop-by. Qué Me bueno. encanta. Incluso lo apliqué en un trabajo, tuve que hacer una investigación de unos sensores de una heladera para un cliente. Ajá. Y le entregué un documento en PDF, ¿cierto? De NumPy, con todos los gráficos, análisis y cálculos. Qué Y bueno. me sentí cómodo utilizándolo. Y Qué ya antes yo atendía el Excel. Yo era del Excel, de resolver cosas así con el Excel, y ahora todo lo resolví con Pandas. Qué Está bueno. con Python, digamos, así que muy contento con los resultados. Y con Muy todo el bueno. apoyo que diste, las explicaciones, que tuviste en cada momento a darnos una explicación de cada cosa. Al Qué principio, como que nos entrenaste bien y después nos diste rienda suelta, hagan. Sí, era un poco la idea. Muy bueno. Bueno, me alegra mucho eso, que te fuera de utilidad también. Sí, sí, Muy mucho. bueno. Así que muy agradecido, Diego. No, al contrario, es un gran gusto. Completamente satisfecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis queridos, qué lindo cuando uno termina un proceso, termina un ciclo, una etapa y se queda con esa alegría, con esa tranquilidad de decir, bueno, sirvió, fue útil. Yo me he quedado muy contento, la verdad. Y bueno, los voy a extrañar. Sinceramente, quiero dejarlos con esa frase. Los voy a extrañar. ¿No? Bueno, Nosotros nosotros también. gracias. Muchas gracias. Un Ha fuerte sido abrazo. un gustazo, chicos. Fuerte. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo. Cuídense Abrazo, mucho. profe. Chao, profe. Muchas gracias. Suerte. Chao. Muchas gracias, profe. Un Chao, abrazo. chao.